José Camacho Núñez. El papá de mi papá vivía en Tacotlán, allá a un ladito de Isla Bocán del Río. Y de ahí se vinieron a la barranca y al puente de Arcediano. Yo existí. El pueblo es muy antiguo, ¿eh? Es histórico, era histórico. Y había mucha vida en el puente, en la barranca. Había mangos, ciruelas, pitayas, pesca, buenas tierras para sembrar. Entonces todo eso pues atrajo a ellos y se vinieron a vivir ahí. Podría decir, toda una vida ahí. Ahí sí, ahí sabía uno sobrevivir, porque sabía uno pescar, cazar, sacar camote, sembrar. Teníamos vacas, teníamos lo que podíamos ahí. Vacas, chivos, borregos, gallinas, guajolotes, patos. Lo que uno podía tener, ahí lo tenía uno. No más que pues llegaron los intereses de ciertos funcionarios y unas 40 familias. Éramos como una familia. Ahí todos nos cuidábamos para todo y nos ayudábamos, nos apoyábamos en todo. Lo que dijera es que uno sabía sobrevivir en la barranca y en las grandes ciudades, pues no podía uno, no sabía uno sobrevivir. Inclusive yo todavía bajo al río a pescar y yo arreglo la huerta, le meto agua, la de mangos que está ahí, y la aprovecho y corto mangos, corto ciruelas, corto guamúchiles, o sea, lo que hay en la barranca todavía yo, porque eso era lo que yo sabía hacer. Pues acá no hay envidias. En la barranca el que trabaja tiene y el que no trabaja pues no tiene. Okay. Así es. Mucho han cambiado porque ahora ya a la barranca ya los grupos le ponen nombres a todo, a su idea, creen que ellos lo conquistaron y ya son nombres que ellos le ponen, no los nombres que tenían. Hasta para uno a veces son desconocidos porque dicen, no, es que en tal lado. Ahí se queda uno, pues ¿dónde? Pues hasta que ya te explican, no, pues es que no se llama así ahí. Hay mucha diferencia porque los mayores pues contaban lo que era la historia de la barranca. Por ejemplo, aquí por la barranca pasaron los españoles para Zacatecas y cuando los echaron de allá volvieron a pasar por la barranca. Entonces este camino es un camino histórico que antes era un camino sin final, llegaba hasta la frontera. Por aquí pasaban las cargas de todo lo que sacaban de mineral del mezquital del oro Zacatecas al lomo de mulas. El camino a veces se llenaba de ganado, de que traía muchísimo ganado. Aquí Guadalajara festejábamos el último domingo de noviembre a la Virgen de Guadalupe. Y era algo significante para todos. Allí se hacía comida para toda la gente que llegaba. Iban danzantes, iban músicos, iba gente que nos acompañaba y para todos había comida. Y que ya sabías, ese día se ponían de acuerdo y bajaba muchísimo gente. Había muchas historias de la barranca. Yo creo que una de las más significativas fue lo de la Virgen de Guadalupe, que cuando la cristiada la tenían, la tenían escondida en un jacal de zacate. Y llegaron y le prendieron al jacal y la imagen no se dañó. Y luego cuando subió el río, todo el mundo corrimos y tratamos de salvarnos antes de que nos tumbaran las casas. Y a otro día que ya pudimos pasar, vimos que ahí estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, nada más había quedado una viga y la de esta bóveda donde estaba el altar. Y todo lo demás se cayó, lo tumbó el río. Cuando lo de la creciente fue, esa yo sí la vi, la otra no. Pues algo que conocimos fue que como en el 1973 me parece, nos llegó el río y nos tumbó las casas a todos los que vivíamos de aquel lado del río y le brincó al puente como unos 15 minutos o media hora. Y pues eso sí lo recuerdo, yo creo que todos lo recordamos, esa historia que nos llegó el río y
Y el río no nos sacó, pero después llegaban los gobernantes y nos sacaron. Ahora cuando lo a la presa de Arcedia. No me acuerdo bien de la fecha, que ni me quiero acordar. Como ya habían sacado a la mayoría, los que nos quedamos al último de tomos había que negociar porque si no, pues sí iban a tumbar las casas, decían, de una manera o de otra, ya estaba expropiado. De primero fue miedo, porque eran muchos víceres de que te iban a tumbar y no te iban a dar nada si no accedías a las negociaciones de ellos. Como ya habían negociado con más del 50%, ellos, los gobernantes, se encargaban de decirles a los que ya habían negociado que nos dijeran que no nos iban a dar nada si no negociábamos por la buena, así lo mismo que ellos, y que si no nos iban a tumbar de todos modos porque iban a desalojar, porque iban a hacer la presa. Entonces había que sacarles, pues negociar algo para tener algo, para comprar algo para llegar a donde vivir, porque pues saliste, ahora sí, como dicen, corrí. Fue difícil porque como se dieron cuenta, luego subieron los precios. Se dieron cuenta que ya te vienen pues de la barranca, ¿no? Pues como ahí les dieron, todo costaba más caro. Casi todos asisten ahí abajo. Después de que nos salimos, ahí tenemos unas vaquitas y vamos y las vemos, y mis hijos ahí están, o sea, a ellos les sigue gustando la barranca. La barranca, vida, significa vida, pues.